Buenas noches, familia que nos acompaña, queridos amigos. Si ustedes están viendo este video y no hay nadie en las pantallas más que solamente mi voz, es porque ya ha sido el arrebatamiento y usted se quedó. Repito, si usted está viendo este video y no hay nadie en pantalla más que solamente mi voz, es porque ya ha ocurrido el arrebatamiento y usted se quedó. No se crean. Ya algunos estaban espantando, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora me quedé sin mi camarógrafa oficial, que es mi esposa. Está tomando un curso en línea, en vivo, así que ahora yo la voy a hacer de todo. Hasta el gallo se me salió. Y regularmente ya, como les decía, me apoya a checar que la transmisión esté bien, el audio, etc. Así que de repente estaré yo aquí mismo en la computadora, sintonizando en mi página de Facebook, viendo cualquier situación. Así que si alguien tiene alguna queja que decir antes de que empiece de lleno el mensaje, como dicen en las bodas, hable ahora o calle para siempre, porque estoy justamente leyendo sus comentarios. No es el programa de Chabelo ni nada por el estilo, así que no voy a mandar saludos. Vamos a ver aquí en los comentarios. Ok, ya veo algunas risas, así que eso significa que sí están escuchando. Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, ahí en tu lugar, si me quieres acompañar y decirle juntamente conmigo. Ay, ya me estoy escuchando yo. Espérame tantito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque podemos, Padre, seguir estudiando tu palabra a distancia. Ponemos en tus manos esta enseñanza. Te pedimos que donde quiera que estemos cada uno de nosotros podamos conectarnos en espíritu, Señor, y que podamos estar sintonizados con tu palabra, y que tu palabra hoy sobre nuestras vidas, Señor, sea como una semilla sembrada en tierra fértil que produzca fruto, Señor, que hoy tú nos edifiques. Te pedimos que todo estorbo, todo tipo de distracción, no importa si está operando en el ambiente físico, emocional, espiritual, sea quitada de en medio, Señor, y que nada, absolutamente nada, se interponga entre tu palabra y nosotros, que la única influencia ejercida, Señor, sea la tuya, sea la de tu Espíritu Santo. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, los que se van conectando, les decía que hoy me toca a mí hacerla de todo, porque no tengo a mi camarógrafo oficial. Y como ustedes se dan cuenta, algunos de los mensajes los estamos grabando desde las instalaciones de la congregación, pero por la logística, algunos de los mensajes pues los grabamos desde, ¿cómo le podemos llamar? Mi casa Church Ministries, o como le quieran llamar. Estamos aquí en la casa de un servidor y con mucho gusto pues compartiendo la palabra. Siempre este mensaje que tenemos los miércoles a las 8 de la noche, o sea, el día de ayer, hoy lo pasé, bueno, ayer lo pasé para hoy, más bien dicho, me confundo un poco por estar viendo aquí al mismo tiempo la transmisión en Facebook. El mensaje de ayer, mandé un aviso en mi página de Face comentándoles que se pasaba el día de hoy porque ayer tuve un pequeño accidente corriendo. Gracias a Dios todo está bien. Parece ser que no fue un desgarre, que es lo que yo temía. Y pues por eso hoy lo vamos a tener en vez del miércoles, nuestro estudio de cada semana de Romanos, pero a partir de la próxima semana regresamos a nuestro día y horario habitual, que son los miércoles a las 8 de la noche. Y te invito a que ahí en tu casa o en el coche o en donde quiera que tú estés, no falta quien nos esté viendo desde el baño, ahí bien inspirado, o en la cocina, lo que sea, nos acompañes abriendo tus Biblias en Romanos capítulo 1. Vamos a continuar. Romanos capítulo 1. Versículo 8, dice, primeramente, son los versículos que hemos estado estudiando. Si tú no has estado en los temas anteriores, no te preocupes, cada tema es independiente. Sí le vas a entender, aunque no hayas estado en los otros, pero te recomiendo ver ahí en la página de un servidor los mensajes anteriores. Es Pablo hablando y dice Romanos capítulo 1, versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes de que su fe se divulga por todo el mundo. Pon atención a esto porque es la perspectiva o el enfoque en el cual hoy nos vamos a centrar. Hemos estado viendo las últimas semanas de este versículo 8 en adelante, pero tomando en cuenta en cada uno de los mensajes pues diferentes enfoques. Es increíble cómo tú puedes leer un versículo, una serie de versículos y tratar temas completamente distintos sin que por supuesto se opongan entre sí, pero cómo la palabra puede en un solo versículo o en un conjunto de versículos darnos tantas enseñanzas para tantas áreas de nuestra vida. Así que la enseñanza que hoy vamos a ver parte desde aquí.
Primeramente, dice Pablo, le doy gracias a Dios porque la fe de ustedes, fíjate, la iglesia de los romanos, nota que esta es una carta dirigida a toda una congregación. No es como la carta a Tito, a Timoteo, a Filemón, que se le conocen como las cartas pastorales, en la cual se daban indicaciones que son útiles para todos, pero de las cuales aprendemos mayormente quienes tenemos alguna posición de autoridad dentro de la iglesia, porque se trataban justamente de esto, algunas enseñanzas, algunas reglas acerca de cómo tenían que ejercer el pastorado o el liderazgo. Entonces muchos a veces piensan, ¿no? Pues predicar la palabra es chamba de los líderes, esa es la obra del pastor, yo para eso doy mi ofrenda, para que él predique, y yo nada más fui llamado a venir a sentarme en la silla y dar mi ofrenda y que ellos se encarguen de predicar. Pero estamos viendo a Pablo escribiéndole una carta a toda una iglesia, y recuerda que la iglesia no es el edificio donde nos reunimos, la iglesia somos todos nosotros, 1 Corintios 12, quienes conformamos el cuerpo de Cristo en su totalidad, y esta carta dirigida a todos los romanos empieza en este versículo 8 a hacer énfasis en que no solamente eran los líderes de Roma, sino que la fe de toda la iglesia se divulgaba por todo el mundo. Ya hemos visto anteriormente que Roma era, digámoslo así, la capital del mundo entonces conocido. Y Pablo dice, bueno, de ahí que tiene contacto con muchas naciones, era como un aeropuerto internacional, pero sin aviones. De ahí pues parten para todas partes, ¿no? Así como los chinos que nos mandaron el virus para todo el mundo porque tienen contacto con todo el mundo, pues así sucedía con Roma. De Roma salió un virus, en este caso lo digo entre comillas, estoy utilizando lenguaje figurado en términos actuales, es la versión de la Biblia, el coronavirus habla hoy. Salió un virus, pero que en este caso traía un beneficio, que traía sanidad, que traía salud, que traía vida, que traía poder, que traía dirección, que era la predicación de la palabra. Entonces de Roma la palabra se empezó a dispersar a todo el mundo. No solamente la Biblia dice esto, sino que hay autores extrabíblicos no creyentes, perseguidores del cristianismo, que dan testimonio de cómo los cristianos, conforme al mandato de Jesús, comenzaron a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos cuentan ellos cómo la palabra llegó a Roma y de Roma se esparció a todas las naciones. Entonces es increíble porque aunque Jesús llamó a 12, no fueron ellos 12 solitos quienes cambiaron el mundo, sino fueron ellos enseñando a la iglesia, y la iglesia a sus familiares, a sus vecinos, a los amigos, a toda la gente, son los que empezaron a compartirles, y mediante la predicación de la palabra es que el mundo fue siendo alcanzado. Es bien triste porque hoy en día hay gente que aún a pesar de todas las evidencias que hoy veremos de que el Señor nos ha llamado a compartir a todos nosotros, no le enseña pero ni al perico, ¿verdad? Tiene un perico ahí en casa que en vez de que le enseñe el Salmo 23, es bien pelado el perico. Si usted me invita a su casa un día a comer y tiene un perico, aguas porque lo voy a ir a entrevistar a ver qué es lo que me dice ese perico, porque lo que hable es lo que esté escuchando. Y si no está el perico, están sus hijos, pero de que nos enteramos qué es lo que una persona habla en el día a día, nos enteramos. ¿Qué es lo que hablaban los romanos? La palabra. Pablo continúa hablando y ahora va a hablar ya no de lo que hacían los romanos, sino de él. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que hago sin cesar siempre mención de ustedes en mis oraciones, rogando, como ya lo vimos tiempo atrás, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, ya lo explicamos, a fin de que sean afirmados en la fe, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Dice el 13, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero he sido estorbado hasta el día de hoy. Quiero ir, dice, para tener también entre ustedes algún fruto, note el lenguaje que empiezo a usar, como entre los demás gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? La gente muy amable, buenos días, ¿cómo usted? ¡Ay, qué gentiles! No, así se les llamaba a aquellos que no conocían de Dios. Los judíos despectivamente a veces se referían a ellos de esta forma, ¿no? Los gentiles, los incircuncisos, del hebreo chusma, para que tú te des una idea. Dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. O sea, no importa su posición social, económica, si creen o no creen, si son judíos o no, como lo vamos a ver. Dice, a todos estos soy deudor.
Pablo sentía que tenía una deuda, y es bien importante que tú tomes cuenta del lenguaje figurado que está utilizando, porque esto nos va a llevar a entender la importancia del mensaje del día de hoy y el compromiso que nosotros también tenemos, y digámoslo así, la deuda que tenemos de vivir más allá de nosotros mismos, viviendo para aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Ahorita lo explico, pero quiero que terminemos leyendo un par de versículos más. Romanos capítulo 1 dice en el versículo 10, en el 14, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy listo, dice, para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente dice, pero también al griego. Ahora, ¿qué es lo que vimos los dos mensajes anteriores? Primera y segunda parte del poder de la palabra. ¿Se acuerdan? Que a través de la palabra tenemos dirección, que tener bases bíblicas nos va a evitar andar enseñando pura tontería y desviando o tropezando a los demás, que tener bases bíblicas nos va a ayudar a evitar también ser engañados, a ir tras toda esta bola de mentiras que se predican por todas partes del mundo, que tener bases bíblicas y conocer la palabra va a fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles. Y Pablo y la iglesia de Roma podemos ver que estaban tan convencidos de estas verdades, estaban tan convencidos de que era importantísimo predicar la palabra y que la gente escuchara la palabra, que no solamente lo decían, sino que ellos lo vivían. Que estamos viendo en este pequeño bloque de versículos en 4 ocasiones cómo la Biblia hace énfasis en el compromiso que ellos tenían con la predicación del evangelio. Fíjate, ya los vimos, pero repito, versículo 8. Su fe, la de los romanos, se divulgaba por todo el mundo. Hablamos de la iglesia. Pero en cuanto a Pablo, versículos 13, volvemos a leer, dice, para tener al final entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles, aquellos que no tenían ni idea de la ley, ni de la palabra de Dios, ni del Antiguo Testamento. Y Pablo no dijo, ay, esos filisteos, o estos incircuncisos, o estos paganos, el equivalente al cristiano que hoy en día se encierra en la iglesia y que no le habla a nadie, que dice, aleluya, porque son pecadores, porque andan con la botella, porque dicen cosas malas, surradabadá, rabadabatú, como si tú hubieras nacido leyendo los salmos. Y es que yo siempre he dicho que es tan cómodo estar sentado a la mesa del rey que se nos olvida que algún día fuimos mendigos. Y mendigos también son algunos. Dirá al de al lado ahí en casa, ese tú todavía lo sigues siendo. Te está hablando a distancia el pastor. Sí, te estoy hablando a ti. Dile al que está ahí al lado. Entonces, Pablo vemos que tenía un compromiso, no solamente con aquellos que conocían, sino también dice a los gentiles, a los que no conocían de la palabra de Dios. Dice en el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy, ¿qué dice la Biblia? Deudor. Ahora, ¿es que literalmente Pablo le debía a alguien? ¿Es que literalmente alguien contrató a Pablo y firmó un contrato para predicar la palabra, como mucha gente hoy en día que solamente predica por un salario, que impone un salario para predicarla? Y es bien triste, pero podemos ver en estos tiempos, dicho sea de paso y haciendo un paréntesis, como pues en algunas congregaciones se dejó de predicar la palabra. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿la predicabas solo porque alguien iba y depositaba la ofrenda? ¿O la predicabas porque había un compromiso con Dios y lo otro es extra? Cuando hay un compromiso con Dios, tú vas a seguirla predicando, recibas o no recibas, sin importar cómo estén las cosas, confiando en que si el Señor te llamó, Él mismo también te va a sostener. Y si el otro viene, qué bueno. Y si no, también Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar como lo hizo con Pablo, que pasó tiempos buenos y tiempos malos, según Filipenses 4 del 11 al 13, pero dijo, no importa cómo esté, he aprendido a estar contento porque todo lo puedo en el Señor que me da fortaleza. Entonces él dice, soy deudor, no porque tuviera un contrato con alguien, sino porque él sabía que había sido comprado por la sangre de Cristo para servirle. Él sabía que este era su propósito. Él sabía que esta era su razón principal de vivir.
Hay muchos que a lo mejor nos están viendo en casa, que están tristes, deprimidos, que dicen no tengo un propósito en la vida y te salieron mal los negocios y hay cosas que no te han funcionado y ya te batió tu crush como 3 veces. Los adultos no van a entender este lenguaje, solo es para los jóvenes. Es decir, que la chava o el chavo que te gusta ya te mandó a volar un montón de veces y ahí estás en tu casa, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, todo triste, apachurrado, desanimado. Tal vez estás así porque has sido demasiado egoísta. Porque has vivido únicamente para ti, para mis negocios y para mis clientes y para mis amigos y para mis placeres. Y no es que esté mal disfrutar de la vida, pero sí está mal que tú creas que estás en este mundo solamente para disfrutar de él, pasear como un turista espiritualmente, no hacer nada y luego desaparecer. No, Señor. Todas las cosas, dice Colosenses 1, fueron creadas por Él y para Él. Tú y yo fuimos creados por Él y fuimos creados además para Él. Y si en verdad creemos que fuimos comprados a precio de sangre, significa que tenemos ahora una deuda, un compromiso, no con la gente, sino con Dios. Con Dios para predicarle a la gente, para anunciarle mientras vivamos en esta tierra. Y es algo, querida familia, que tenemos que entender y que tenemos que enseñar a las siguientes generaciones que no pueden crecer con el egoísmo que caracteriza esta generación. Justamente hace 2, 3 días platicábamos de esto con nuestra pequeñita aquí en casa. Le decíamos de qué manera podemos nosotros ser de bendición a los demás. Y hay muchas formas de bendecir, pero muchas de ellas son solamente una bendición temporal. La principal manera en la que podemos bendecir, impactar y dejar huella en el mundo que nos rodea es viviendo nuestras vidas para con nuestras palabras y con nuestros hechos ser un reflejo y ser una luz de aquel que nos llamó. Entonces, tienes que transmitirlo desde pequeños en casa. Que ellos desde que van a la escuela, no importa qué edad tengan, estén acostumbrados a que si alguien está mal, orar por ellos, darles alguna palabra, entender que tenemos ese, y es el tema de esta noche, un llamado que nos trasciende. Un llamado que no es de que lo tomo o no lo tomo, me dará o no me dará la gana. No, Pablo decía, es que soy deudor. Y cuando tú debes algo, no hay opción más que pagar. Entonces me fascina este lenguaje figurado que está utilizando Pablo. Dice, a griegos y a no griegos, sabios y no sabios, soy deudor. ¿Por qué les predico? Porque tengo una deuda, porque tengo un compromiso, porque tengo un llamado que me trasciende, que es más importante que mi propia vida. Que aunque yo esté desanimado y triste porque las cosas personales no me salieron, aún tengo una razón para vivir, que es anunciar a Cristo. Por eso te decía, si estás triste, desanimado, deprimido, no quiero salir, has sido un egoísta. Perdón que te lo diga, pero es la verdad. Porque aún cuando dijeras, ¿sabes qué? Ok, mi vida se fue a la basura, podrías dentro de ti decir, ¿sabes qué, Señor? Pero mientras viva, voy a vivir para servirte. Y yo no estoy equivocado cuando te digo esto, porque son las palabras de Pablo. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. O sea, si Pablo se enfermaba, ni hubiera pedido que oraran por él. No, ya déjenme. Él ya se quería ir con el Señor. Él decía, ya estoy deseoso de verlo, de estar con él cara a cara. Él no hubiera estado preocupado ahorita porque qué tal que si me muero por el coronavirus. Él hubiera dicho, si me da el coronavirus, gloria a Dios, me voy a su presencia. Y para el cristiano, la vida no termina aquí, apenas comienza. Y en la presencia de Dios es donde lo mejor estará por venir. Es donde vienen los mejores días, es donde viene la mejor vida, es donde vienen los mejores tiempos, cuando estemos en la eternidad, porque no se puede comparar lo celestial a lo terrenal. Por eso Pablo no estaba afligido y estresado y preocupado por seguir viviendo. Decía, para mí el morir es ganancia, pero el vivir, Filipenses 1:21, es Cristo. Él tenía un compromiso con el Señor. Él se la creyó que fue comprado a precio de sangre. Y él se la creyó que tenía un llamado que lo trascendía, que era más importante que sí mismo, que es más importante que cualquiera de los sueños y anhelos que podamos tener en la carne, que muchos de ellos no están mal, muchos de ellos puede que vengan de parte de Dios, pero tú y yo tenemos que entender esta noche, este llamado que Dios nos ha hecho a anunciarle, a ser testigos, a dar testimonio de Él, a compartir su palabra, nos trasciende a nosotros mismos, es más importante que nuestra propia vida. Por este mensaje dieron los primeros discípulos su vida. Entonces, aún en el peor de los casos que digas, mi vida ya se fue a la basura y nada, sirve ni funciona, aún hay una razón por la cual tú tienes que seguir viviendo, que es anunciar a Cristo, que es predicar su palabra. Y hay mucha gente que se animó a servir a Dios con todas sus fuerzas el día que lo perdió todo. Hay
personas, yo hace poco lo predicaba, que están tan aferrados a lo material, a lo temporal, a lo terrenal, que se han olvidado por completo del llamado que Dios tiene para sus vidas, no necesariamente de tiempo completo para todos, pero se olvidaron de cualquier forma de servir a Dios, y que a veces por eso Dios tiene que sacudir nuestro mundo y quitárnoslos todo, porque hay gente que lo da todo hasta que no tiene nada que perder. Yo veo esto una y otra vez en los diferentes casos y ejemplos de hombres de Dios en la Biblia, que cuando lo perdieron todo, es cuando le dijeron, Señor, aquí estoy, pues ¿qué más tengo que perder? Entonces hay personas que a lo mejor tienen que tocar este tipo de fondo, que a lo mejor tienen que perderlo todo para decir, Señor, ok, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Hay personas que tú veías sirviendo a Dios con pasión y que creían tener un llamado y que de repente por el trabajo, por la novia, por algún hobby, todo lo botaron y se desviaron por completo. Y una de dos, o recapacitamos y volvemos al camino, o Dios va a tener que jalarnos, como dice, creo que es el Salmo 22, que dice que no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y si no es ese salmo, lee todos los salmos y lo vas a encontrar, o googlealo y te va a aparecer ahí el versículo. Se me vino ahorita a la mente. Y así a veces estamos, ¿no? Hasta que Dios nos llama y nos sujeta como el caballo y con un poco de presión y un poco de dolor, no regresamos. Entonces, o regresamos, o volvemos por las buenas, o Dios va a tener que tratar de alguna forma con nosotros. Querida familia, insisto, este llamado nos trasciende. Este llamado nos trasciende. No podemos darnos el lujo de decir, pues no tengo ganas, pues estoy desanimado, pues estoy triste, pues no sé qué, porque este llamado es más importante que tú mismo, perdón. Es más importante que tu vida. Entonces lo tienes que poner por encima de todo. ¿Tú crees que como pastores siempre tenemos todas las ganas del mundo de compartir? ¿Tú crees que siempre estamos con todo el ánimo? No, hay veces que en la carne, por problemas, por situaciones ya sea espirituales, emocionales, físicas, lo que sea, simple y sencillamente podemos no tener ganas. Pero créeme que no ha habido una ocasión que digamos, pues hoy no tengo nada ganas, hoy no me nace, hoy no voy a compartir. Es en ese entonces cuando recordamos que más allá de cómo nos sintamos nosotros, tenemos un compromiso con el Señor, que tenemos una deuda con el Señor, que hemos sido llamados para eso, que eso es más importante que nuestra vida, que cualquiera de nuestros problemas, y que por eso tenemos, sin importar la situación, que pararnos y predicar la palabra y hacerlo de la mejor manera posible. No podemos ser tan egoístas que botemos este llamado por cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Hasta que la iglesia entienda esto y se comprometa con la palabra, como lo hizo Pablo, pero más allá de Pablo, toda la iglesia de los romanos, es que veremos una transformación en el mundo que nos rodea, no antes. Yo desde que tengo uso de razón, porque fui a la iglesia desde niño, escuché cada año tras año a predicadores invitados de todas partes del mundo, siempre diciendo que este era el año de México, que este es el año en el que íbamos a ver esto y que ese es el año del avivamiento. Y yo te pregunto, ¿alguno de estos años realmente fue el año de México? De hace algunos años para acá, en alguno de los años pudimos ver la iglesia penetrando en México, la luz sofocando las tinieblas, porque la realidad es muy distinta a lo que se viene anunciando. Este tipo de mensajes pancheros que lo único que hacen es ruido, no han hecho nada en la iglesia más que ruido, no han sido verdad. Es duro, pero es la realidad. Y a las estadísticas me remito. Hemos visto que disminuye la delincuencia, la pobreza, la corrupción, la maldad, o que todo esto va incrementando año tras año. La realidad es que no ha venido ese despertar del cual se ha predicado hace mucho tiempo. La realidad es que ni siquiera hemos terminado con la idolatría que caracteriza este país, cuando ya la idolatría invadió a la iglesia, y esto es tristísimo. O sea, no solamente no fuimos luz, sino que las tinieblas se metieron a nuestros lugares de reunión. Porque tú no necesitas tener un ídolo o una estatua o una imagen hecha con material. Por cierto, esto no son ningunos ídolos, es un adorno que tenemos en casa. No necesitas una estatua de alguien para ser un idólatra. Estrictamente hablando, un ídolo es cualquier cosa o persona que reemplace en tu vida el lugar que le pertenece a Dios.
Entonces hay muchos que dicen, oh, aleluya, yo ya desde que vine a Cristo dejé mis ídolos y rompí mis estampas y tiré mis estatuas. ¿Cómo es posible? Esos idólatras, mira nada más, rezándole a santos y lo que tú quieras. Y lo que no te has dado cuenta es que tiraste de tus repisas a tus ídolos, a tus estampas, pero pusiste ahí la foto de tu pastor. Pusiste ahí el disco de algún cantante al que antes de comprarlo, por cierto, le pediste su autógrafo como si él fuese algo. Y empezamos a poner en el lugar de Dios a personas. Y eso, querida familia, también se llama idolatría. A buscar el consejo del hombre antes que el consejo de Dios. Cuando alguien se aparta tropezado de alguna iglesia por el mal ejemplo que vio, está demostrando que puso su mirada en el hombre. Cuando la Biblia te advirtió en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, la verdad es que si nosotros permanecemos apáticos, solamente aplaudiendo, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, si lo declaro, lo recibo, lo vuelvo a declarar y lo vuelvo a recibir, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y lo dije en días atrás. ¿Cómo empezamos el año? Haciendo un llamado al arrepentimiento, a la convicción, al despertar. No. Tristísimo, pero una gran cantidad. Y perdón por el término, pero no les puedo llamar predicadores. Merolicos. Merolicos son los que son lo que son muchos. Nada más parloteando por ahí que este año, el año de la prosperidad material y de las riquezas y de la abundancia. Y por eso te dije hace poco en una conferencia dominical, digo, no creo que Dios mandó esta situación, pero sí creemos que la permitió porque Él es soberano y no lo estorbó. Y una de las muchas cosas que deberíamos de entender todo esto es que Él es Dios y que Él es soberano y no nosotros. Y a ver si esto ya termina con tanta payasada acá dentro del cristianismo. A ver si esto ya nos hace despertar y reaccionar, porque ¿qué más tiene que pasar para que Dios haga pedazos las falsas promesas de esta bola de charlatanes? ¿Qué más tiene que ocurrir para que reaccionemos y dejemos de aplaudir cuanta estupidez nos estén predicando? Para que la comparemos con las Escrituras y nos remitamos a la palabra y no a las profecías, los sueños, mi visión, mi declaración, sino la declaración de la palabra. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Año tras año diciendo las mismas cosas y no ha sucedido porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está apática, porque no hemos entendido que cambiaremos nuestro entorno, no en la medida que hagamos ruido dentro del lugar de reunión, sino fuera del lugar de reunión. No en la medida que levantemos las manos y digamos, sí, amén, sí lo recibo, lo declaro, sino que a lo mejor estemos calladitos adentro, pero que nadie nos calle la boca afuera. Causaremos un gran impacto cuando entendamos lo que te estoy compartiendo esta noche, que tenemos un llamado que nos trasciende. Déjame demostrártelo con bases bíblicas. En la misma carta a los Romanos, Pablo dijo en Romanos 10, lo puedes buscar en casa, Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Fíjate, todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Suena muy bonito, ¿no? Y yo podría pararme y darte un mensaje panchero. Oh, yo veo el tiempo en el que predicamos la palabra y tu familia es salva y México es salvo porque la palabra dice que todo el que invoque su nombre será salvo. Pero después dice, ¿mas cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Es obvio, para invocarlo tengo que creer. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Para creer tengo que escuchar. Y luego dice en el 14, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y esta es la parte del mensaje, donde tú volteas con alguien en casa, o si no, ponte un espejo y dítelo a ti mismo, y le dices, tómala. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos que la fe, Romanos 10, 17, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios? Suena muy bonito esto, ¿no? A través de la predicación de la palabra, la gente tiene fe. La fe que le lleva a vivir fortalecido en esta vida, pero también la fe que nos hace poner nuestra confianza en Jesús para el perdón de pecados y la vida eterna. Mediante la fe recibimos, mediante la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos fe, tanto para esta vida como fe para creer en la obra de Jesús y por lo tanto tener la vida eterna. Romanos 10, 17. La fe es por el oír por la palabra. Lo que a lo mejor no habías visto es el contexto de los versículos que preceden a este pasaje tan importante y son justamente estos que te estoy leyendo. Repito, estamos en Romanos 10, del 13 al 14, justamente antes de que se diga la fe es por el oír por la palabra de Dios, lo cual es muy cierto,
Pero igual de cierto es que nadie va a creer si únicamente hacemos panchos, pero no nos comprometemos con la predicación del Evangelio. Y de nada van a servir estos mensajes motivacionales pancheros que yo he escuchado hace más de 20 años y que no veo su cumplimiento porque la iglesia le encantan las emociones, pero no está comprometida con las convicciones. Porque más allá de las declaraciones y visualizaciones y las supuestas profecías y visiones de lo que viene sobre México, la Biblia establece que para que la gente crea, la iglesia, como los romanos, tiene que hablar. Nuestra fe se tiene que divulgar al mundo, de lo contrario no va a pasar nada. Así que todos estos mensajes me caen tan gordos porque si en verdad esta gente que los habla, me caen gordos los mensajes, no los que lo hablan, claro. Me caen tan gordos estos mensajes porque si en verdad la gente que los habla los creyera, diría, ¿sabes qué? Esto es lo que puede pasar, pero esta es la forma para que pase. Entonces, yo no estoy diciendo que está mal que tengamos este ánimo, pero es como que tú le dices, eres coach de una disciplina deportiva de alguien y le dices, vas a ganar, tú puedes, échale ganas, sí, pero también tienes que enseñarle cómo. No es solamente motivación, sino también la preparación. Las dos tienen que ir de la mano. Y hoy la iglesia tiene mucha motivación, pero no tiene bases, no tiene convicciones, no sabe cómo llevar a cabo aquello que le dicen que va a suceder. Y por eso, ¿sabes qué sucede? Nada. Pasan los años y únicamente, insisto, hemos hecho ruido. Contaminamos nuestro medio ambiente con el ruido, pero nada más. Porque con amén recibo aplausos, levanto las manos, el diablo no se espanta, solamente se ríe. A lo mucho le aturdimos los oídos, pero así no se cambia el mundo. Yo estoy viendo en la Biblia que cómo el mundo fue impactado fue con la predicación de la palabra. Fue con un grupo de personas comprometidas. Fue con un grupo de personas que hacían que su fe se divulgara a todo el mundo entero. Entonces queremos que estos mensajes se hagan realidad y quizás no cambiar todo nuestro país, pero sí empezar a mejorar las cosas en nuestro entorno. Hay muchas cosas que podríamos hacer y no está mal, pero más que cualquier cosa, más que cualquier tipo de ayuda que podamos brindar, que repito, no está mal, Jesús la daba, lo más importante es que la iglesia entienda que tenemos un llamado que nos trasciende, un llamado a predicar la palabra. Porque lo que sea que tú le des, dinero, comida, ropa, algún apoyo a los demás, repito, no estoy diciendo que está mal, es una manera de mostrar el amor de Cristo, pero eso sin la predicación del Evangelio no va a servir para nada. Le va a ayudar una semana, un mes, 2 meses, pero solamente a través de la palabra la gente puede tener la vida eterna. Si tú crees lo que vimos los mensajes anteriores, entonces tú no vas a callar. Si crees que la palabra da dirección, que la palabra te evita ser engañado, que la palabra te fortalece en tiempos difíciles, te pregunto en casa, ¿lo crees? Y si dijiste sí lo creo, si dijiste amén, si respondiste de esta forma a mi pregunta, te pregunto, ¿y entonces por qué no estás proclamando el mensaje? Porque a lo mejor tu respuesta me dice que crees, pero tus hechos niegan y dicen todo lo contrario. Uy, 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 ay, ay, ay. Con tus hechos dices, sí, yo lo creo. A través de la palabra la gente va a tener dirección y va a guiar sus familias y va a guiar sus negocios. Y a través de la palabra la gente tendrá la vida eterna y a través de la palabra esto, aquello y lo otro. Pero si lo creemos, pregunto, ¿por qué no lo estamos haciendo? Es como que tú tuvieras la cura para el coronavirus y te la quedas ahí en tu casa. Si en verdad crees que eso que tienes va a curar a los demás, ya lo estarías anunciando, ¿o no? A través de redes sociales. Yo la descubrí, aquí la tengo, ¿cuántos la quieren? Una cura para una enfermedad que va a matar al 0.0002% de la población mundial. O sea, es un porcentaje y no estoy haciendo menos ninguna vida, pero hay otras cosas que tienen una tasa de letalidad mucha más alta. Pero aún a pesar de eso, por todo el escándalo mediático, tú dirías, yo aquí la tengo, yo aquí la tengo. Bueno, ¿sabes algo? El pecado no tiene una tasa de letalidad del 0.002%, tiene una tasa de letalidad del 100%. Dice la Biblia, y lo veremos más adelante en Romanos, que por cuanto todos pecaron, Romanos capítulo 3, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que la gente está condenada a una muerte eterna fuera de la presencia de Dios. ¿Y cuál es la cura para eso? La obra de Cristo, sí, es lo que Él ya hizo. Digámoslo, estoy utilizando una analogía, no quiero que lo malinterpreten, que su obra sería como la vacuna en el laboratorio,
Pero de nada sirve que desarrollen la vacuna en el laboratorio o el medicamento en el laboratorio si no sale luego gente a promover esa medicina, a distribuirla, a dársela a la gente. Entonces lo que el científico hizo no serviría de nada porque se quedó ahí. Entonces, utilizando, repito, la obra del Señor como una ilustración, en este ejemplo, lo que Él hizo es como ese trabajo de laboratorio. Él ya llevó a cabo la obra más importante, pero nos encomendó a ti y a mí distribuir la vacuna. Nos encomendó a nosotros distribuir la cura. Nos encomendó a nosotros predicar la medicina, que es su palabra, que habla de lo que Él ya hizo, para que a través de ella la gente crea, se acerque a Él, tenga el perdón de pecados y mediante la vida eterna. Yo no estoy, querido amigo, hermano, familia que me sigues, inventando nada. Estas fueron las últimas palabras de Jesús. Y mientras buscas en tu casa Mateo capítulo 28, yo voy a patrocinar, es la hora del intermedio, en la que patrocinamos Niken, el agua que toman los pastores en casa. Y no los vendo ni nada, pero gloria a Dios por esos filtros, porque nada más los llenas con agua de garrafón y solita te le está purificando. El dineral que me habría gastado sin ese filtro de tanto garrafón en esta cuarentena, porque un servidor toma más agua que un camello, luego como 4 litros al día mínimo. Así que me han hecho la cuarentena este filtro. Mateo capítulo 28, versículo 29, mientras checo aquí la transmisión. Ahí está, no hay ningún problema. Mateo capítulo 28 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo les he dicho hasta el día de hoy, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras se conocen como la Gran Comisión. Son las últimas palabras de Jesús antes de partir. Es su último mensaje. Cuando tú estás a punto de partir de casa, en la mañana cuando te vas al trabajo, cuando tú sales de viaje de negocios algunos días o algunas semanas, generalmente ya sea por mensaje o de manera verbal, tú das tus últimas indicaciones y las últimas indicaciones suelen ser cosas que son importantes para ti. O puede que ni siquiera sean indicaciones, sean palabras tan importantes como un te amo, te voy a extrañar, cuídate, que te vaya bien. Es aquello que para ti es importante. Algunas personas pueden decirle a quienes ayuden en casa: hey, ¿te acuerdas de limpiar esto? Le apagas a los frijoles, haces la tarea, no te olvides de recoger a tu hermano. Cosas que son importantes y que están ocupando un espacio en tu mente en ese momento. Bueno, las últimas palabras de Jesús no fueron lo que hoy se predica muchas veces dentro de la iglesia. Y para no ser repetitivo, ya no menciono qué. Sus últimas palabras fueron: vayan y hagan discípulos. Él pudo haber dado como última palabra un sermón motivacional: y ustedes van a cambiar el mundo, visualícense, Dios va a cumplir todos sus sueños, van a ser personas de éxito, solamente declárenlo. Y no es que Dios esté en contra del éxito, al contrario, Él desea que seamos prosperados, 3 de Juan 1, 1 y 2, en todas las cosas, así como tengamos salud y prospera nuestra alma. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 que iba a prosperar todo lo que Él hiciera. Hay muchas palabras que hablan acerca de esto. Pero no podemos únicamente, como lo dije hace un par de semanas, hablar la porción de la palabra que nos gusta, aquella centrada en el ser humano, y olvidar nuestra gran comisión, olvidar el llamado que tenemos. O sea, me quedo con la Biblia, de la Biblia, con lo que Dios dice para mí, para mi carne, pero me olvido con lo que tiene que ver con lo eterno, con lo espiritual. No, Señor. Entonces, tan cierta como es una verdad, lo es el hecho de que Jesús en sus últimas palabras le dijo a sus discípulos, porque Él sabía que de esta forma es que iban a cambiar el mundo: hey, lo que ustedes aprendieron, vayan y enséñenselo a los demás. No se los enseñé por hobby, no es para llenarlos de información, es para que ustedes a su vez le enseñen a otros, y ellos a otros y a otros. Y si cada persona hace lo que tiene que hacer, entonces mediante una cadena de eslabones que se extiende, es que la palabra va a impactar y va a llegar a todo el mundo. Ya si creen o no creen será su problema, pero al menos la iglesia hizo lo que tenía que hacer. Y hoy la tragedia no es que la gente no crea, sino que la iglesia ni siquiera está intentando que crean. Que estamos encerrados en nuestras 4 paredes, que olvidamos nuestra gran comisión. Yo quiero preguntarte ahí en casa: ¿cuántos de ustedes conocieron del Señor gracias al trabajo de alguien más?
a que alguien te compartió, te invitó a alguna reunión, te etiquetó en alguna conferencia, que viste en su muro alguna predicación, que te dio un CD, un libro, una Biblia, lo que sea. Ahora, ¿dónde estarías tú si esta persona no hubiera hecho lo que hizo contigo? ¿Cambió para bien tu vida, sí o no? Y escucha mi última pregunta. ¿Por qué estás haciendo con los demás lo que no hicieron contigo? ¿Por qué si alguien se tuvo el tiempo y te tuvo la paciencia y el amor de hablarte del Señor, tú le estás quitando a los demás ese regalo que a ti no te quitaron? ¿Quiénes nos creemos que somos para decir yo lo recibí, pero no lo voy a dar? Cuando la Biblia dice, de gracia recibisteis, da de gracia. Y no se refiere solamente a lo material. Porque decir que se refiere solamente a lo material sería predicar que lo material vale más que la palabra. Cuando la palabra dice que el mundo pase sus deseos, pero la palabra permanece para siempre. De modo que en el contexto bíblico, la palabra es más importante que cualquier cosa. Entonces, sí, creemos que así como recibo de otras cosas, tengo que compartir. Pero se te ha olvidado, y tal vez esto es un reflejo de nuestra forma de pensar y la falta de seriedad que le damos a la palabra, y por eso hoy no se predica la palabra, y por eso la gente no quiere escuchar la palabra, y por eso quiere pura conferencia motivacional. Se te ha olvidado que lo más importante, como te dije hace rato, que tú les puedes dar a los demás, es lo que tú has recibido del Señor. Es lo que Dios te ha hablado a ti. Es lo que tú has aprendido de la palabra. Y por eso Jesús dijo, estas, muchachos, son mis últimas palabras. Lo que recibieron de mí, no se lo queden, vayan y compártanlo. Digan al mundo entero que están destituidos de la gloria de Dios porque han pecado, pero que yo vine a morir por ellos en la cruz del Calvario, a dar mi vida porque les amé en obediencia al Padre que amó al mundo y que me envió. He venido a pagar por sus pecados para que si creen en mí, Juan 3:16, no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Estas fueron las últimas palabras de Jesús. Vayan y anuncien lo que yo hice. Vayan y enseñen lo que yo les enseñé. Y pareciera ser que sus últimas palabras fueron, vayan y enciérrense en sus 4 paredes y hagan un pancho cada domingo y quédense callados el resto de la semana. La iglesia primitiva era muy diferente a la actual. La iglesia primitiva entendía que ellos, no el lugar, ellos eran la iglesia. Y que la iglesia se reunía en algún lugar, pero que estaba en todo el mundo y que penetraba en ese mundo. Y hoy creemos que la iglesia es un lugar, ¿por qué? Porque limitamos nuestro cristianismo a lo que sucede dentro de ese lugar. Porque se nos olvidó que teníamos que predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que tenemos que impactar nuestro entorno. ¿De qué manera tú lo puedes hacer? Pregúntale al Señor. Pídele en oración que te lo muestre. ¿Cómo yo puedo compartirle a los demás? Hay algunos que me han dicho, oye Jesse, pero pues es que yo tengo muy poco tiempo y no sé mucho de la palabra. ¿Qué hago? Bueno, habrá preguntas que sin duda alguna no sepas responder y tendrás que decir, déjame averiguo y después te respondo, pero de entrada puedes como aquel ciego que le dijeron, hey, ¿quién te sanó y dónde está? Y él dijo, yo solamente sé una cosa, antes era ciego y ahora veo. Es decir, comienza con tu testimonio, con lo que Dios ha hecho en tu vida. Comienza con el plan de salvación. Cuando algún cristiano me dice, ¿y cómo comparte el plan de salvación? Le digo, ¿y cómo le hiciste para venir a Cristo si ni siquiera sabes lo que es el plan de salvación? O sea, no sabes lo que es el nuevo nacimiento, ¿cómo le hiciste para nacer de nuevo? Y esto testifica la triste realidad de que mucha gente tal vez ni siquiera sabe dónde está y por qué está ahí. Y está ahí por hacer business, porque le gustó algún mensaje, porque le cayeron bien los brothers, porque le hablaron bonito, pero no realmente porque tengo una convicción, porque ni siquiera sabe lo que significa haber nacido de nuevo. Cuando tú no sabes cómo compartirlo, te pregunto cómo le hiciste para recibirlo. ¿Cómo lo hiciste para aplicártelo a tu vida si no sabes cómo enseñárselo a los demás? Y es tan simple y tan básico como que todos estamos destituidos porque hemos pecado, como que no hay forma en nuestras fuerzas de arreglar ese problema, que nuestras buenas obras y nuestras religiones no nos salvan, que Cristo vino a cumplir con la justicia de Dios, a pagar por nuestros pecados y que si tú pones tu esperanza en Él por la obra que Él hizo y porque Él pagó por nosotros, nosotros recibimos la vida eterna. De esto hablaremos mucho más a fondo más adelante porque Romanos habla bastante al respecto. Pero te dije como en 20 segundos o 30 lo que es básicamente el plan de salvación. Y podemos comenzar con esto.
lo que he aprendido, lo que escuché en la última conferencia, lo que Dios ha hecho en mi vida, y de ahí en adelante nos iremos capacitando cada vez más y más y más para poder compartir. Pero hay gente que ni le interesa, Hoy en la mañana justamente platicábamos en familia un poco acerca de las evidencias de la vida, muerte y resurrección de Cristo. De hecho, te adelanto que el sábado compartiré un mensaje especial. Ya publicaré en las redes a qué hora va a ser. Si no mal recuerdo, es a las 6, 7 u 8 de la noche, no me acuerdo. Si alguien del equipo de media está siguiendo el mensaje y lo puede poner en comentarios, se lo agradezco mucho. Pero va a ser en la tarde. Vamos a ver algunas de las evidencias de la resurrección. Y el domingo, en el mensaje de la 1 de la tarde, que se va a transmitir, el del sábado es desde mi página y el del domingo es desde la página global de Vida Nueva para el Mundo AR. Aunque lo voy a recompartir en la mía, no se preocupen. Estaremos viendo otro mensaje. Serán como primera y segunda parte, cada uno un tema totalmente distinto, pero es un conjunto de evidencias de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y hoy compartíamos esto, pero un poco aplicado pues a la edad de nuestra pequeña de 6 años, enseñándoselo dentro de ¿cómo le puedo decir? Pues una enseñanza muy compleja, pero aplicada para niños, ¿no? Entonces, utilizando un término, un lenguaje y ejemplos que ella pudiera comprender. Y justamente hablábamos de esto, de que el cristiano debería de estar preparado para defender su fe, porque yo le decía, a ver, hijita, ¿y qué responderías a aquel que te dice, no, Jesús no existió, y no, yo no creo, y la Biblia es mentira, y no es cierto que dieron su vida por él? Y le enseñamos cómo responder con evidencias razonables. Y platicábamos de que esto no es una opción, es un mandato. En 1 de Pedro 3:15 en adelante se nos ordena que estemos preparados, escucha esto, para presentar defensa, del griego apología, de donde viene la apologética, que es la defensa del evangelio, para presentar defensa ante todo aquel que nos demande, fíjate, razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que según la Biblia nuestra esperanza tiene una razón de ser o está basada en la razón. No es ilógica, no es fanática, no es ciega, tiene fundamentos tan claros que Judas 1:22 dice, y si algunos dudan, convénzanlos. Y se nos manda estar preparados. Y hay cristianos que llevan 20 años y jamás se han interesado por prepararse. Que les hacen preguntas de la existencia de Dios, de Cristo, de la Biblia, ni idea de cómo responder porque en su vida les ha interesado prepararse, porque como te lo dije al principio y repito, y perdón si te sientes ofendido, qué perdón, ¿verdad? Qué bueno que te sientas así, que Dios te incomode y que te despierte de tu apatía. Has sido un egoísta. Yo ya soy salvo, tengo la vida eterna, me va bien, no me falta nada. Los demás, literalmente, que se vayan al diablo. Y no lo dije a manera de insulto, literalmente, que se vayan al infierno, que se mueran, no me importan sus vidas. Cuando Dios te ordena estar preparado, no dice te sugiero, te recomiendo, sería bueno, considéralo. Dice en tono imperativo, 1 de Pedro 3:15 en adelante, estad siempre preparados. Y hay tanto material, hay tantas conferencias. Un servidor durante años dio cada semana un estudio de apologética y en una iglesia de 2,000 personas, ¿sabes cuánta gente iba al estudio? Menos de 50 personas. Porque los demás, gran parte a lo mejor no podía, tomaba otro estudio, pero gran parte decía, yo no me tengo que convencer de nada, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia, qué bueno. Pero esta forma de pensar refleja tu egoísmo. Como yo ya creo, no me importa lo que crean los demás. O te pregunto, ¿sabes qué responderías a preguntas como estas? Te voy a hacer un breve examen que no tenía considerado aquí en el bosquejo. Pero se me acaba de ocurrir esta idea. Es un examen, un test de qué tan egoísta has sido. Si tienes poco tiempo en Cristo, relájate y disfruta cómo los demás reciben los trancazos celestiales. Pero si tienes algunos años, poco más de 10 o mucho más de 10, y no sabes responder estas preguntas, repito, has sido un egoísta. Porque tú deberías de estar preparado para responder a quienes van a tener estas dudas. Y si no lo has hecho es porque tu posición es la de yo ya soy salvo, no me importan los demás. Y te has encontrado con gente con dudas quizás y nunca te has preocupado por responderles, porque solamente te importa tu bienestar, porque no has entendido el título de este mensaje. El llamado que tenemos nos trasciende. O sea, Señor, aunque yo lo entienda y yo crea y yo no tengo dudas, me voy a preparar porque este llamado va más allá de mí mismo, me trasciende. Y es tan importante, Señor, predicar tu palabra que me voy a preparar para que si algún día me encuentro con alguien con estas dudas, yo le puedo compartir. Podría citar
alguna evidencia de por qué somos producto de un creador y no de la evolución? Cuando alguien te pregunte cosas como estas, ¿qué le dirías? ¿Cómo sabemos que somos la creación de Dios y no el producto de la evolución? ¿Por qué Jesús y no otros dioses? ¿Qué decirle a alguien que te dice, oye, había textos en Mesopotamia que son anteriores al Antiguo Testamento y que narraban básicamente toda la historia de la creación y del diluvio del Antiguo Testamento? Sé que el Antiguo Testamento es una copia de estos textos. ¿Qué responderías a argumentos como estos? Como dice Primera de Pedro 3:15, utilizando argumentos razonables. ¿Por qué si Dios es bueno permite la maldad? ¿Por qué si sabía que Lucifer se iba a convertir en el diablo de todas formas lo creó? ¿Sería que Dios no es tan omnisciente y no lo sabía? ¿O no es omnipotente porque no lo pudo evitar? ¿O entonces no es tan bueno porque sabiéndolo y pudiéndolo evitar no lo hizo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permite que pasemos por un mundo lleno de tanta maldad? Preguntas como estas tienen respuestas bíblicas, pero razonables. Cuando digo razonables me refiero a respuestas que cuando la gente las escucha dice, oye, sí es cierto, aunque no sea creyente, me convences de lo que me estás diciendo. No es una respuesta fanática de cree, ¿por qué? Porque sí, no. ¿Por qué el Señor permite las tragedias, las muertes de gente que no ha hecho cosas malas como los niños, que recién nacidos nazcan con malformaciones, que tengan síndromes, que tengan afectaciones genéticas desde su nacimiento? ¿Por qué Dios mandaba en el Antiguo Testamento aparentemente cosas tan graves como matar mujeres y niños? ¿Y por qué permitió que Jefté ofreciera en sacrificio a su propia hija? Muchas de estas cosas que te estoy diciendo no son así, pero es como la gente te las presenta. Y lo triste no es que la gente crea esto, sino que la iglesia no sabe ni cómo responder a argumentos como estos. Oye, hay tradiciones y historias de leyendas, de religiones paganas o esotéricas de la antigüedad previas a Jesucristo que también hablan de salvadores crucificados como el Taurobolio, por ejemplo, que su Mesías también vino, murió y resucitó supuestamente como Jesús a los 3 días y de ahí se inventaron a Jesús. Esto lo dice mucha gente. ¿Por qué voy a confiar en la Biblia si no tenemos los manuscritos originales, sino copias de las 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 copias del original? Entonces, aún suponiendo que Dios lo haya inspirado, ¿cómo sabemos que no se perdió en la transmisión del mensaje lo que Dios originalmente nos transmitió? ¿Cómo sabemos que el Antiguo y Nuevo Testamento son históricamente hablando confiables? Oye, Jesús dijo que la señal que le daría a los hombres sería la de Jonás, que no habría otra señal, que como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así Jesús estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches. Y si tú sacas las cuentas de lo que la tradición te narra, Jesús murió un jueves y resucitó. Vamos a hacer las cuentas. Muchos dicen, ok, 3 días y 3 noches. Lo que pasa es que él muere en la tarde del viernes cuando estaba a punto de convertirse en sábado, porque para los judíos el día terminaba a las 6 de la tarde. Así que tienes parte del viernes y tienes todo el sábado y resucita el domingo por la mañana. Ahí están, parte del viernes, sábado y el domingo. Pero Jesús habló de 3 días y 3 noches. Hagamos cuentas. Aún bajo esta... ¿cómo le podemos llamar? Forma de ver las cosas o contar los días. Tendríamos parte del viernes, todo el sábado y la mañana del domingo. 3 días. Pero para mala fortuna nuestra, Jesús no solamente dijo 3 días, también dijo 3 noches. Hagamos cuentas. Tienes la noche del viernes, o parte del viernes y de la noche del viernes, la noche del sábado, pero si Él se levantó el domingo por la mañana, las cuentas nos dan 3 días y 2 noches. Y Él dijo 3 días y 3 noches. ¿Jesús mintió? ¿Cómo responder a cosas como estas? Hay tantas que yo podría seguirte contando, que a lo mejor hasta te están haciendo dudar, y que nos dan testimonio de cuán apáticos hemos sido y cuán egoístas hemos sido al no preocuparnos por prepararnos para hablar la verdad a un mundo engañado. Y algún día, querido amigo, querido hermano, probablemente tus hijos serán quienes tengan estas dudas. Y si tú no sabes cómo responderles, te vas a convertir en cómplice de que ellos se desvíen del camino correcto. Porque Dios te mandó estar siempre preparado y no lo hiciste.
Entonces no cabrá el argumento de por qué Dios y tu promesa dice que cree en Jesucristo y yo y mi casa seremos salvos. Sí, esa es mi promesa, pero junto con la promesa había una orden que es prepárate. Y al más puro estilo del cristianismo del siglo XXI, que toma lo que le gusta y desecha lo que no, te quedaste con la promesa y desechaste el mandamiento. Cuando hay promesas que para cumplirse tienen previamente que llevar una orden, lo que conocemos como promesas condicionales. Entonces hay gente que está perdiendo a los que más quiere que le rodean y que viene y le reclama a Dios y se aferra de una promesa, pero se olvidó que a la par de la promesa había una orden, que era ser testimonio, que era ser luz. Que para que tú y tu casa sean salvos, según Hechos 16:31, antes hay un requisito, que es cree. Cree, está en fe y la fe es activa. Si yo creo en Dios, voy a hacer todo lo que Dios me dice. Voy a orar por ellos, voy a darles testimonio, voy a prepararme para responderles. Y solamente bajo este contexto, entonces mi fe de forma activa hará que al hacer todo lo que Dios me manda hacer, mi casa sea salva. ¿Por qué ni mi casa está siendo salva? Porque no estoy creyendo. Lo digo con mis palabras, pero lo niego con mis hechos. ¿Cuántos uyuyuy, ayayay han zumbado por tu mente en este mensaje? Tenemos un llamado que nos trasciende, al cual no le hemos dado importancia. Y por eso, en vez de impactar el mundo entero, estamos hasta perdiendo nuestra propia casa. No estamos impactando ni nuestras propias vidas por nuestra apatía, porque no hemos entendido de qué se trata todo esto. Quiero concluir con Mateo capítulo 5, versículo 13. Acompáñame buscándolo ahí en tu casa. Mateo capítulo 5. Voy a tardar un poquito más porque estoy leyéndolos en línea. Mateo capítulo 5. Listo. Versículo 13 dice: ustedes son la sal de la tierra, dile a tu marido, salado. Pero si la sal se desvanece, del griego moraino, que significa hacerse insípida, si pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué es lo que hace la sal? En primer lugar, cambia el sabor de las cosas. La sal preserva también las cosas para que no se echen a perder, lo cual nos muestra que como creyentes tendríamos que poner sabor en medio de este mundo insípido, sin esperanza, sin rumbo, sin dirección, sin propósito, y que deberíamos ayudar a que mediante la palabra, nosotros como sal, preserváramos las cosas, que al venir y predicarles a aquellos que se están pudriendo se conserven en un sentido espiritual. Pero si la sal se desvanece, si se hace insípida, ¿para qué te sirve? Dice la Biblia, para nada. Entonces, así un creyente, qué fuertes palabras de Jesús. Si crees que este mensaje fue confrontador es porque no habías leído cómo Jesús lo habló. O sea, yo me porté buena onda a comparación de cómo Él lo dijo. Porque sus palabras textuales es, no sirve para nada. Y no está hablando aquí de la sal, porque no está dando clases de cocina, ni le está predicando recetas a un grupo de chefs. Repito cómo inicia, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, o sea, si ustedes dejan de preservar, de cambiar el sabor de las cosas y se vuelven cristianos insípidos, dice Jesús, ¿con qué será salada? Y si ya no es salada, si el cristiano no está cambiando un poco su entorno, si no está compartiendo a los demás, si no está preservando a los demás mediante la predicación, palabras de Jesús, este tipo de sal no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y te sientes, como te dije al principio, así de triste y deprimido porque las cosas me salen mal, porque has sido un egoísta que vive para sí mismo. Porque no has entendido, insisto, lo que dije al principio, que fuimos creados por Él y para Él. Y que más importante que todo lo que puedas hacer, que qué bueno que lo hagas. Fuiste llamado para ser sal y para ser, dice el versículo 14, la luz del mundo. Y no me refiero a esta secta, sino a la verdadera luz. 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice Jesús, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. De modo imperativo, versículo 16, no dice te recomiendo, te sugiero, sería bueno. No, así alumbre su luz delante de los hombres. No dice delante de los hermanos de la congregación, de los hombres. Y hoy la iglesia solamente alumbra dentro de la iglesia.
Sí, comparto en mi grupo, sí, alabo en la iglesia, pero por afuera nos da miedo, nos da pena, de ninguna forma compartimos nada. Y mira que en los tiempos actuales ya ni siquiera tienes que salir a la calle a predicarle persona a persona. De entrada te voy a hacer un reto: predica a través de tus redes sociales en las que publicas pura basura. Y si te hablo así de fuerte es porque tengo la convicción y la autoridad moral para hacerlo, porque durante años me negué, y muchos de ustedes lo saben, a utilizar redes sociales por la pérdida de tiempo que representan y por lo mal que se utilizan, hasta que Dios puso en mí la convicción de utilizarlas para compartir de la palabra. Y si ven lo que yo comparto en la página de Facebook de un servidor, es el 100% puras cosas que edifiquen. Y en la de Instagram es un 99%, el otro 1% es marketing para atraer la atención de los jóvenes, que son los que más lo utilizan, y se lleven lo que más me importa, que es el mensaje. Y si tú ves todas las publicaciones, tanto en el muro de Facebook como el de Instagram, todas, aún las fotos de Instagram, vienen acompañadas siempre de una meditación, porque tengo esa convicción de que son un medio para que la gente escuche la palabra. Entonces hay gente ahí que los memes, y qué bueno está el de López-Gatell de viejo diciendo que ya pueden salir, y tantas cosas que no estoy diciendo que son del diablo. Me fascinan los memes, me divierto mucho con ellos, me gusta de repente distraerme y ocupar mi mente en otras cosas y como que darme mi break de mis 5 minutos. Entonces estoy diciendo que está mal, pero no puede ser solamente eso, pura tontería. No podemos andar por la vida así. Tenemos que tomar este llamado y esta gran comisión en serio. Ella, si la gente lo ve o no lo ve, es su problema, pero por eso yo insisto cada domingo. Y me pregunto, de toda la gente que escucha el mensaje, ¿realmente solamente las que lo compartieron tendrán redes sociales? ¿Y los demás? ¿Será que el mensaje no les impactó? ¿O no será más bien que les hace cuscús que sus conocidos sepan que son cristianos? Se avergüenzan del evangelio, como lo vimos hace un par de semanas. Son creyentes cobardes. ¿Cabe este término en la Biblia? O a la luz de la Biblia, quizá ni creyentes son. Porque el creyente es la luz. El creyente es la sal de la tierra. Si no estoy iluminando nada, ni salando nada, entonces ¿qué soy? Entonces ¿para qué estoy aquí? Entonces ¿qué estoy haciendo? Entonces el primer reto que yo te hago es: lo que tú creas que puede edificar a los demás, compártelo. No nada más, ya puse el link ahí que nadie lo vea. No, agrega algo de tu mano. Hoy aprendí esto y esto. Etiqueta amigos, familiares. ¿Sabes qué? Te recomiendo esto por esto y esto. Aprendimos aquello y lo siguiente. Yo te invito a que no te dejes pasar la oportunidad que te dije hace rato, de que este sábado, que voy a compartir un mensaje en la tarde, de las evidencias históricas, extrabíblicas. O sea, sin la Biblia en la mano, ¿quieres evidencias de que Jesús vivió, murió y resucitó? Ahí te van. Sábado en la tarde-noche estaré publicando en redes el horario exacto, porque no recuerdo si es a las 7 o a las 8, pero por ahí estará. Estate atento aquí a mi página de Face, ese mensaje va desde mi página. Y el domingo a la 1 de la tarde desde la página de Vida Nueva para el Mundo, y la voy a recompartir también en la mía. La segunda parte, que será Evidencias Jesucristo, evidencias de su vida, muerte y resurrección, es un mensaje que la gente que te rodea no se puede perder. Estás en casa en cuarentena y tienes hijos que no son creyentes, sobórnalos, pero que se sienten contigo a escucharlo. Te invito a que pongas en práctica lo que hoy aprendimos, quizá por primera vez. Está en tu casa tu abuelita, tus tíos, sigues conviviendo con algunos vecinos, es decisión de cada quien. Con la gente con la que todavía tienes contacto, sobórnalos. ¿Sabes qué? Voy a preparar un pozole buenísimo, les voy a hacer su comida favorita, unas tortas de tamal o lo que sea que coman en casa, pero va a ser mientras se sientan conmigo el sábado en la tarde-noche o el domingo a la 1 de la tarde a escuchar estos mensajes. Quiero que los escuchen. No, porque yo no creo que tus payasadas. Ok, escúchalos y después me respondes. Vamos a verlo de otra manera, aunque sea para pelear un rato, para pasar el domingo y el sábado en la cuarentena. Quiero que me digas qué tienes que decir al respecto, porque vamos a hablar con evidencias razonables e históricas que la vida, muerte y resurrección de Jesús son hechos innegables, con evidencias extrabíblicas. Entonces yo te animo a que si te has llevado este mensaje en tu corazón, lo pongas en práctica compartiendo la verdad, que comiences ya a ser la luz del mundo, que comiences ya a ser la sal de la tierra,
que no esperes más. Cuando salgas de la cuarentena, como también lo compartí hace poco, que así como te guardaste para proteger temporalmente a los demás, que ese mismo compromiso que tuviste para preservar tu vida temporal y la vida temporal de los demás, lo tengas para preservar la vida eterna de los demás. ¿Cómo? Predicándoles la palabra. Que así como dijiste, por amor a los demás me guardo, ahora por amor a los demás no me voy a guardar. De aquí no me vuelven a encerrar. Cuando pase todo esto no me callan. De predicar la palabra no me sacan. Y que te integres a los grupos de evangelismo, que compartas la palabra, que compartas en tus redes sociales y que entiendas que si fue importante guardarte para que los demás vivieran algunos meses o algunos años, ¿cuánto más no será importante ahora ser luz y ahora salir y compartir para que vivan la vida eterna? Si no lo haces es porque no has creído, no encuentro otra explicación. A que si te atreves a guardarte para que alguien se salve físicamente solamente por algunos años, porque tienes la oportunidad de hacerlo, pero también tienes la oportunidad de compartir para que alguien se salve eternamente y no haces nada. No me da la razón para entender esto. Como te lo dije hace rato, tengo la cura del coronavirus, voy y la grito a los cuatro vientos. No digo nada es porque no creo que en verdad va a curar. Creo que la sangre de Cristo y la proclamación del mensaje de lo que Él hizo es lo que va a hacer que la gente reciba la vida eterna. No me van a callar la boca. Si estoy callado es porque no he creído nada. Cuando tú crees esto te trasciende. Más allá de cualquier miedo, pena, tabú de que yo no sé hablar, dice Señor, este mensaje es importante. Este mensaje es importante. No me lo voy a quedar callado. Y vas y lo hablas. Este era Pablo. Esta era la iglesia primitiva. Por eso esta iglesia, a pesar de la oposición y persecución, causó el impacto que podemos leer, no solamente en la Biblia, sino también en la historia. ¿Por qué la iglesia actual no lo ha hecho? Porque a diferencia de ellos tenemos muchos medios y recursos y el apoyo y la libertad del gobierno para compartir la palabra, pero no hay un compromiso con este llamado. Cuando existe este compromiso, yo estoy seguro que sin tanto mensaje panchero, bastando la convicción de la gente que ha recibido el mensaje, vamos a ver un mundo distinto o un entorno distinto. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, vamos a orar y dile juntamente conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche, por este mensaje que me ha confrontado y no me queda más que reconocer que he sido egoísta y pedirte perdón por ese egoísmo, porque he vivido para mí y luego para mí y después para mí. Y gracias porque en este tiempo de cuarentena me haces reflexionar y me haces meditar en estas verdades, Señor. Y quiero decirte que cuando yo pueda salir de casa, no saldré igual, ni para lo mismo que salí antes. Quiero salir distinto y quiero salir para servirte, para hacer luz. Señor, hay tantas cosas personales que tú sabes que anhelo y que sueño. Pero aun cuando todo eso se arruinara, no hay razón para caer tirado y deprimido, porque todavía tengo una razón que es más importante que mi propia vida, que eres tú, que es vivir para ti, que es vivir para predicarte a ti. Que este sea mi motor de hoy en adelante, lo que me impulse, lo que me anime, lo que me fortalezca, más allá de cualquier problema o situación temporal, humana que pueda vivir. Este compromiso con tu mensaje, Señor, que sea mi razón de levantarme cada día. Padre, servirte a ti y anunciarte a ti de una u otra manera. Perdona mi apatía, mi cobardía, Señor. Perdona el hecho de que había vivido como una luz apagada, como una sal insípida. Quiero que esta sal vuelva a agarrar su sabor. Quiero que esta luz vuelva a alumbrar. Quiero alumbrar al mundo y anunciarte a ti. Utilizaré mi vida, mis labios y mis redes sociales para hablar de ti. No me importa lo que piensen los demás. Yo tengo un compromiso contigo. Y de nada sirve lo que algunos a veces dicen. Es que lo publiqué y fui y compartí y nadie creyó. Hoy entiendo que lo que los demás hagan con el mensaje es su problema, no el mío. Mi problema es hacer lo que tú me mandas y obedecerte a ti, Señor. Y es lo que yo haré. Los discípulos no dijeron: ay, como no creyeron, dejamos de predicar. Tú les dijiste: vayan y prediquen. Si no les creen, si los rechazan, sacúdanse los pies de otro lugar, pero no dejen de hacerlo. Nuestra labor, nuestro compromiso es contigo, no con la gente.
Lo que nos debe de importar es anunciar el mensaje, no qué hizo la gente con el mensaje. Cuando lleguemos a tu presencia, Señor, podremos escuchar que otros rechazaron el mensaje y pasar sonriendo sabiendo que no quedó en nosotros. Pero hay de nosotros si llegásemos a escuchar que ni siquiera predicamos el mensaje y que fuimos cómplices de la destrucción de tantas vidas. Porque el atalaya, según Ezequiel 33, que se queda callado cuando el pueblo muere. El pueblo, dice la Biblia, murió por su pecado, pero al atalaya se le demanda su sangre. Dios, yo no quiero que a mí se me demande nada, así que de hoy en adelante no seré una atalaya que calle, sino una atalaya que hable. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, pues nos vemos, si Dios quiere, mañana a las 8, se me olvidaba, un mensaje para toda la familia. Ya se enterarán de qué se trata, estará bien interesante, aplicado a estos tiempos de tanto estrés y un mal carácter y cómo podernos soportar los unos a los otros y ser un poco pacientes y bajarle un poco a nuestra ira. El sábado con las evidencias de Jesucristo, de su vida, muerte y resurrección, en la tarde-noche. Más tarde les digo a qué hora va a ser, y el domingo a la 1 de la tarde con la continuación de las evidencias de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y como les dije al principio, hoy estoy sin staff, hoy soy el predicador, el camarógrafo, el floor manager, el todo, así que me desaparezco un segundo, parar la grabación que está disponible para aquellos que se conectaron después en unos minutos aquí en la página. Que Dios les bendiga, pasen bonita noche y seguimos en contacto.